¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Hernández, soy analista de temas de seguridad y defensa y el día de hoy estoy grabando este video para interés de todos aquellos que tengan curiosidad de causar alta en las Fuerzas Armadas o de ingresar a algún plantel de educación militar o naval. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso, un tema ligeramente distinto a lo que suelo abordar en mi canal de YouTube y es el tema de las famosas novatadas, el tema de las potreadas, de los ritos iniciáticos que hay en el sistema educativo militar. Es un tema en torno al cual hay mucho silencio, hay mucho tabú y mucho estigma. Entonces quisiera empezar pues primero con una invitación a la cautela, porque este es un video en el que vamos a hablar de temas sensibles, vamos a ver algunas imágenes fuertes de ejemplos que se han filtrado en la prensa, en las redes sociales sobre este tipo de novatadas que hay en el sistema de educación militar. Y en general creo que es un video que puede ser interesante porque a lo largo de los 16 años y contando que lleva la guerra contra el narcotráfico en México, hemos escuchado de la sociedad civil y de la academia muchas preocupaciones en torno a por qué estamos poniendo a los soldados, a los militares, a hacer labores policiales, labores de seguridad pública. Y escuchamos con frecuencia en medios de comunicación o en marchas algunas consignas como el soldado no tiene entrenamiento de seguridad pública, o las Fuerzas Armadas están entrenadas para lidiar con enemigos y no con ciudadanos, ¿no? Pero esto a lo mejor puede ser un poquito conceptual, un poco etéreo, entonces hoy quiero hablar de algo más concreto, que son estas vivencias cotidianas que hay en las Fuerzas Armadas a partir de mi testimonio personal, de mi breve paso por el ejército mexicano hace casi 10 años. Esto fue durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Dicho sea de paso, también en ese sexenio trabajé como asesor de la Presidencia de la República en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, es un periodo en el que tuve la oportunidad de conocer la guerra contra el narcotráfico, tanto en el nivel más operativo, que eran las Fuerzas Armadas, y también el nivel estratégico, que era el proceso de toma de decisiones en Los Pinos. Es un video largo, yo creo que voy a dividirlo en dos partes. Lo que están viendo ahora es la parte uno y más adelante entraré en mayor detalle, pero quisiera hacerlo lo más breve posible. Eh, a lo largo de la guerra contra el narcotráfico se han registrado miles de carpetas de investigación y de quejas ante la CNDH contra personal militar por delitos como tortura, violencia sexual, allanamiento de morada, desaparición forzada, fabricación de culpables, uso excesivo de la fuerza. Y quiero contarles un poco de lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas que genera el entorno propicio para que se gesten estas prácticas. El testimonio que hoy les comparto es a título personal, pero no soy el primero en reportarlas. Si les interesa ver investigaciones periodísticas al respecto, está, por ejemplo, este libro que les enseño ahora, titulado La tropa, ¿por qué mata un soldado? Está redactado por Daniel Arrea y por Pablo Ferri. Pueden también revisar el caso de 2013, de una denuncia de un cadete de la Escuela Médico Militar que fue violado por cadetes antiguos. De hecho, la CNDH emitió la recomendación 2-2016 en contra de la Sedena por este caso. Hay por ahí también otro caso en 2018 de la cadete Mari que fue agredida sexualmente en la Escuela Mecánica de Aviación Naval. Digamos, casos que han llegado a los medios y a la CNDH les puedo citar N. Entonces, este testimonio que es muy personal de mi tiempo en específico en el Heroico Colegio Militar, es por un lado para darle una advertencia a aquellos que desean causar alta en el sistema educativo militar, ¿no? Que sepan más o menos qué es lo que se van a encontrar. Y también lo hago para efectos de divulgación. Si ustedes tienen amigos, familiares en las Fuerzas Armadas, pues para que conozcan un poco de lo que viven y que muchas veces no les pueden platicar por temor a represalias. Entonces, sin mayor preámbulo, sin mayor choro, entremos en materia. ¿Qué es lo que puedes esperar al causar alta en las Fuerzas Armadas en términos de novatadas y violencia física? Todos aquellos reclutas que recién causan alta en las Fuerzas Armadas son llamados potros y por tanto su novatada se le llama la potreada. Se les llama potros en alusión a los caballitos recién nacidos cuando salen del vientre de su madre. Nacen ya caminando, pero son torpes, se caen, se tropiezan, no saben realmente ni siquiera cómo caminar. Y de forma análoga, el cadete, el recluta que acaba de causar alta, no sabe todavía arreglar su uniforme, no sabe marchar y por tanto necesita ser adiestrado. Es un secreto a voces que al causar alta en las Fuerzas Armadas vas a ser golpeado o maltratado de alguna manera.
digamos, eso no es un secreto para el público mexicano, pero sí quisiera entrar en el detalle de algunas de las prácticas más comunes. Eh, la mayor parte de los castigos físicos se realizan utilizando ya sea una tabla de madera, un tubo o son abiertamente a puño limpio. De hecho, algunas de estas prácticas que les voy a enseñar empezaron en las Fuerzas Armadas, pero se exportaron a las policías e incluso al mundo criminal. Hay sobrevivientes, por ejemplo, de los campamentos de reclutamiento forzado de los cárteles aquí en México, que reportan que de pronto en estos centros de adiestramiento había exmilitares que se unieron al narco y que utilizaban estos mismos métodos para desensibilizar a los nuevos sicarios reclutas, para aclimatarlos a cometer atrocidades, a torturar, a asesinar personas. De hecho, hay un muy buen reportaje de Telemundo, se los voy a dejar aquí en la descripción, justo de un superviviente de uno de estos campos de adiestramiento, si no mal recuerdo, que estaba localizado en Jalisco, y que habla, muchas de las cosas que ahorita les voy a explicar, van a encontrar paralelismos también en el mundo criminal, cómo se exportaron también para desensibilizar al personal. Entonces, voy a empezar compartiéndoles algunas imágenes. Les reitero, son imágenes un tanto fuertes y que es importante tener discreción al momento de revisarlas. Lo primero que quisiera que centráramos nuestra atención es con el famoso uso de los tablazos. De hecho, esta imagen que tienen ustedes en este momento en pantalla es, no es específicamente de Sedena, es de la extinta Policía Federal de Caminos. Y es una novatada bastante común donde pues lo que se hace es utilizar este instrumento de madera para golpear a los reclutas, a los potros, hasta el punto en que los glúteos quedan completamente negros. Es algo que se hace en repetidas ocasiones. Y es particularmente doloroso porque pues cuando uno va marchando en paso redoblado hay que tensar los glúteos. Entonces, en ese sentido, es una parte del cuerpo que duele no solo al sentarse, sino también al caminar, al ir marchando en las formaciones a las listas y demás actividades del día. Eh, y de hecho, curiosamente, parte del ritual que hay al interior de las Fuerzas Armadas es que las tablas tengan un nombre. Por ejemplo, en particular, en mi compañía, la tabla se llamaba La Cachonda, ¿no? Entonces, cuando de pronto el teniente te decía, tráiganse la cachonda, pues ya sabías de inmediato que iba a haber violencia y que iba a haber algún incidente porque alguien iba a ser castigado o era simplemente oportunidad de lastimar a alguien. Otro uso que tiene la tabla y en general el tubo o cualquier instrumento largo que puedas utilizar para golpear es una mecánica más o menos similar, pero golpeando los pies del cadete. Igual, ¿no? La intención es golpearlos hasta dejarlos negros. Como se podrán imaginar, es muy doloroso cuando haces el desplante, cuando vas marchando en paso redoblado, porque pues estás golpeando con energía y adrede el pie para que se escuche el paso. Y hay algunas otras formas de violencia física que son simplemente a puño limpio. Hay una muy famosa, por ejemplo, que se llama María. Lo que tienes que hacer es lograr decir varias veces consecutivas la palabra María mientras te están dando puñetazos en el diafragma para que se te salga el aire. Entonces, mientras el cadete está tratando de decir María, 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 pues a base de golpes se va saliendo el aire y llega un punto en que el cadete ya ni siquiera puede hablar. Hay incluso personas que pueden llegarse a desmayar. Eh, Dentro de estos rituales de iniciación de violencia física, por alguna muy extraña razón que no he descubierto al día de hoy, en el ejército hay una obsesión particular para lesionar la cabeza y el cuello. Por ejemplo, una práctica relativamente común son los cascazos. Los cascos de Kevlar que lleva el personal al momento de salir a operar son muy pesados, pesan por sí solos 2 o 3 kilos. Y una práctica es pues tomar el casco y golpearte varias veces en la cabeza con él. Evidentemente, como tienes pelo, no se alcanzan luego a ver los moretones. Además, todo el día traes tu tocado, tu cuartelera, tu gorra de guarnición. Entonces, realmente no es como que oficiales superiores se vayan a dar cuenta de que estás lastimado o el personal de sanidad. Entonces, esa es una de las formas en las que en especial hay saña con el cuello. Pero además hay otra técnica que se utiliza no solo en el ejército mexicano, sino también en centros penitenciarios como Guantánamo, que es esta prisión que tiene el gobierno norteamericano para detener a sospechosos de terrorismo, que es el poner a las personas en posiciones incómodas durante muchas horas
En el caso de Guantánamo, pues para que confiesen a la presunta asociación por terrorismo. Aquí en México, pues simplemente por la diversión. Entonces voy a compartirles ahora la pantalla para que vean un ejemplo de cómo se ve esta novatada. Lo que vemos aquí en pantalla son dos versiones diferentes de estas posiciones incómodas. La que tienen, bueno, de mi lado izquierdo es el que se llama el mortero, donde la persona tiene 3 puntos de apoyo, está la cabeza y los dos pies literalmente emulando como a un mortero, ¿no? Digamos esta pieza de artillería que tiene 3 patas. Y del lado derecho tenemos la forma más radical. Esta la saqué de una página de memes que alegremente comparte imágenes de este tipo de torturas, que se llama el caibil. El caibil es la versión más difícil del mortero porque se fijan, prácticamente todo el peso del cuerpo está recayendo en la cabeza y hay ocasiones en que te piden que te pongas completamente en firmes, pero mientras estás así de cabeza. Como se podrán imaginar, este tipo de posturas son profundamente peligrosas. El cuello está diseñado para cargar el cráneo, el cerebro, es decir, una carga más o menos de 5 kilos, no los 70 u 80 kilos que suele pesar un adulto promedio. Entonces hay un inmenso riesgo de daño a las cervicales, de provocar una hernia de disco, de romperte el cuello abiertamente. Y este tipo de novatadas suelen durar desde 10 o 15 minutos, donde te ponen un ratito que se te hace eterno, ¿eh? O sea, de verdad que un solo minuto en esta posición es verdaderamente intolerable, pero hay quien los han dejado toda la noche en esta posición, hasta el punto en que la cabeza empieza a sangrar. Y también es otra forma, presuntamente, dicen los defensores de estas prácticas, de generar disciplina y de supuestamente pues irte acostumbrando a la dureza que implicará la vida militar. Otra forma de violencia que también es muy popular en los planteles de educación militar y también en Guantánamo, en este famoso centro de detención norteamericano, son las llamadas judiciales o en inglés waterboarding. Es una forma de asfixia, entre comillas, más ecológica porque gastas menos agua. Y sé que esto se escucha brutal, pero bueno, en lugar de tener que llenar una tina con agua para asfixiar a alguien, lo que hace simplemente es acostarlo, le pones un trapo en la cabeza. Hay muchos videos, no mostraré yo nada aquí, pero bueno, hay videos en internet de cómo se hace el waterboarding o las famosas judiciales. Y entonces lo que hace, se pone un trapo en la cabeza o una camisa, cualquier tipo de tela, es echar un chorrito de agua que vaya entrando por la nariz. Por eso tiene que estar acostado para que entre bien por el tabique y por el esófago. Y lo que hace la tela es que justo luego no permite al momento de toser que salga, que se expulse esa agua. Al principio se le llamaba ahogamiento simulado, pero ahora hay muchos estudios médicos que lo que nos enseñan es que no, que sí es asfixia, que sí puedes fallecer por esta práctica, porque pues el agua llega a los alvéolos, te puedes asfixiar. Y la particularidad es que en el ejército mexicano las judiciales no se hacen, a diferencia de en la policía judicial civil, con el famoso tehuacán, de ahí la palabra tehuacanazo. En el ejército mexicano ese tipo de tortura se hace con productos de limpieza, con cloro, con fabuloso, con cualquier tipo de químico que se pueda utilizar para fregar el piso. Entonces, como se podrán imaginar, pues va quemando la garganta, es particularmente nocivo cuando llega a los pulmones. Entonces, esta es también otra de las muchas y creativas formas de tortura y de novatadas que hay en los planteles de educación militar y que también en ciertas ocasiones se acaban usando con los detenidos, ¿no? Y luego hay ciertas lesiones. Por ejemplo, si un detenido llega con los glúteos completamente negros, es muy evidente que lo que le dieron son tablazos, ¿no? ¿Por qué no hay tanto escándalo o tanto conocimiento de estas prácticas? En principio, se supone que en los planteles de educación militar, todos los fines de semana, cuando sales y cuando regresas, hay una revista médica. Es decir, a todos nos desnudan y nos van pasando por compañías para inspeccionar el cuerpo, pues para detectar problemas de salud, ampollas, o sea, a lo mejor un cadete se peleó en un bar durante su franquicia y regresó y pues necesita algún tipo de tratamiento y también alguna medida disciplinaria. Lo que ocurre con frecuencia es que a propósito se esconde a los cadetes que están lesionados por las novatadas. Al menos en mi época, por ejemplo, había una muy buena relación entre el escuadrón de caballería y la batería de artillería, es decir, la compañía de cadetes de artillería. Entonces, los de caballería que se les había pasado la mano y estaban muy lastimados, los mandaban a esconder ahí un ratito en lo que pasaba la revista médica y después ya los sacaban. En realidad,
No sé si eso siga ocurriendo así específicamente, pero la forma de eludir ese control es justo, pues, no presentarlos y decir que están exceptuados o que están de franquicia o que están hospitalizados o cualquier otra razón. Eh, Ahora, también hay que aclarar que la violencia que ocurre en los planteles de educación militar no solo es física, sino que también tiene manifestaciones económicas, psicológicas y sexuales. Por ejemplo, del lado de la violencia económica hay algo que se conoce como sangrar. Cuando oigas a un militar decir me están sangrando, el sangrar se refiere al acto de extorsionar a soldados como una forma de cobrarles protección, porque si no pagas determinadas cuotas, se van a ensañar todavía más contigo. Por ejemplo, al menos en el plantel donde yo estuve, en el Heroico Colegio Militar, quienes más sufrían de esta particular forma de extorsión eran los cadetes del arma de caballería. Había semanas que acababan pagando hasta 1,300 pesos en distintas modalidades de extorsión y de hecho cínicamente se le llamaba la colegiatura del colegio militar, ¿no? Es decir, aunque el colegio militar es una universidad pública y en ese sentido es gratuita, era una forma de justificar, bueno, pero en realidad algo vas a tener que pagar por tu experiencia en este lugar. La sangrada se suele hacer sobre pretexto de reparaciones en la compañía, se rompió X cosa, hay que hacer algún arreglo, pero claro, en el fondo lo que hacen es hacer la colecta y se acaban quedando con el dinero. O también estas extorsiones ocurren a cambio de trámites administrativos. Por ejemplo, el soldado cada vez que sale de vacaciones tiene que obtener un oficio de vacaciones para informar en qué plaza, en qué estado de la República va a estar durante sus vacaciones por si se accidenta o por si hay que llamarlo de regreso al cuartel, pues que haya información de dónde va a estar. Y en ocasiones los escribientes, que son como los secretarios o los administrativos de las compañías, pues te piden una lana o te piden algún tipo de pago en especie para darte tu documento. Eh, Otra forma de violencia económica de la que tienen que estar conscientes es el hecho de que al interior de las Fuerzas Armadas hay mucho robo y mucho tráfico de uniformes para alimentar estas extorsiones. Eh, Te roban tu tocado o tu chamarra o tu levita, digamos cualquier parte de tu uniforme o piezas de tu equipamiento. Normalmente los pernos del fusil es lo que más se pierde, al menos eso pasaba con el FAL y con el G3, realmente a mí no me tocó adiestrar con el FX, no sé si los pernos sigan siendo un problema, pero son como unos tornillitos que trae el fusil y que si no los trae no va a operar apropiadamente. Y lo que hacen es que te los roban durante las formaciones o durante los entrenamientos y luego te los revenden, porque al final si hay una inspección y no puedes mostrar que tienes todo tu equipo tal y como se te ministró, te vas a meter en un problema. De hecho, recuerdo, en aquella época hubo un cadete de cuarto año que lo corrieron porque el comandante del cuerpo de cadetes lo escuchó mientras estaba extorsionando a unos cadetes que les había robado sus capotes, que son unos abrigos, y les estaba diciendo, bueno, jóvenes, si quieren su capote de regreso, les va a costar tanto dinero. Lo escuchó el comandante del cuerpo, le dijo, ah, sí, está bien, hijo, también te encargo el mío para que me lo pagues, ¿no? Y en ese momento se acabó la carrera militar de ese elemento. Eh, una tercera forma de extorsión económica en planteles militares tiene que ver con la venta de dulces. Muy específicamente en el colegio a los cadetes de segundo año, los cadetes de cuarto año los ponían a vender dulces, que los escondieran en sus maletines para estarlos vendiendo a lo largo del día. Y si no llegabas a cierta cuota, pues los golpeaban o los hacían pagarlo de su propio dinero. Entonces, digamos, los esquemas de violencia financiera son muchos y de extorsión. Pasemos ahora a la violencia psicológica. Insisto, es muy preocupante y muy curioso que hay muchos métodos de nuestro ejército mexicano, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea, que se parecen mucho a Guantánamo o a estos centros negros para hacer interrogatorios que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y quizás una de las formas favoritas es el privarte del sueño. Como cadete de primer año les podré decir, nunca dormí más de 2 o 3 horas por noche, porque todas las noches o te están golpeando o te ponen a bolear botines de cadetes antiguos o a cirolear uniformes de cadetes antiguos o te despiertan en la noche echándote una cubeta con orines. Y se supone que hay una forma de prevenir este tipo de cosas, que son los rondines que hay en las compañías en la noche, pero los cadetes ya encontraron una forma de darle la vuelta a eso. Cuando entra un oficial, el centinela tiene que gritar
cabo de turno, ¿no? Avisando para que quienes están de servicio montando vigilancia reciban al oficial y le den el parte de cuántos elementos hay, cuántos están exceptuados, etcétera. Y en ese momento, cuando tú escuchas el grito cabo de turno, todo el mundo se esconde, ¿no? Se pone abajo de la cobija como si estuvieras dormido, como si no pasara nada, y tan pronto como se va el oficial, empiezan otra vez estas torturas. Yo siempre he pensado que el día en que se pongan cámaras en los planteles de educación militar, va a haber muchísimas personas procesadas por tortura, ¿no? Porque ahí va a haber evidencia incontrovertible de todo lo que pasa en las noches en las compañías. Otro término técnico de forma de violencia, no tanto física, pero sí psicológica, es lo que se llaman las famosas fiestas. Y les comparto nuevamente mi pantalla. Una fiesta es cuando pues a los cadetes antiguos se les bota la canica y de pronto empiezan no solamente con los tablazos o otras formas de violencia que ya les conté, sino también a voltear la compañía, un poco como cuando en las películas nos entran los carceleros y están buscando contrabando en la celda de alguien, ¿no? Avientan los colchones, abren los lockers, ¿no? Lo que están viendo en este momento en pantalla es un ejemplo de una fiesta ahí justo en el Heroico Colegio Militar, lo podrán reconocer por las cobijas de color vino y los lockers que son muy característicos de los planteles de Sedena. Um, Insisto, es una forma como de meter presión, también es una forma en la que pues, los cadetes antiguos de pronto sacan sus frustraciones o su sadismo, no sé, quizás es de alguna forma terapéutico para ellos. Luego, cerrando este capítulo de violencia psicológica, hay algunas ladillas que no son violentas, pero que son profundamente desagradables, especialmente en la hora del comedor. Por ejemplo, hay una novatada que se conoce como la bolita de la amistad. La bolita de la amistad en lo que consiste es, le quitas todo el migajón a un bolillo, lo haces una pelota y la primera persona lo va a comer, lo va a salivar, no lo masticas, solamente lo llenas de saliva, lo vas pasando entre todos los cadetes de la mesa van a tenerlo en su boca y la última persona en recibir la bolita de la amistad se lo tiene que comer, ¿no? Y es algo que normalmente hace el cadete de cuarto año o de tercer año a los que estén en ese momento sentados, en ese momento comiendo con él. Por último, vamos a cerrar con las formas de violencia sexual, que es un tema escabroso y que muy en particular afecta al personal femenino. Esto es tanto en Sedena como en Semar. Y quisiera hablar de algunas estadísticas. Si ustedes revisan las estadísticas de Sedena, de cuántas mujeres hacen voluntariamente su servicio militar nacional, pasamos de 18,000 voluntarias, que fue un número histórico, el primer año que se abrió el programa para que mujeres hicieran su servicio militar, a, nótese el número, cero. Cero mujeres, cero voluntarias en la víspera de la pandemia. Es decir, alguien podría argumentar, oye, a lo mejor en esos años ha habido cero voluntarias, pero porque había pandemia y nadie hizo servicio militar. Pero esto es incluso antes de que se decretara el confinamiento. El decremento de las voluntarias fue sistemático y el testimonio de las voluntarias es bastante coherente entre sí. Hay denuncias de acoso sexual, de violaciones, de ciberacoso, de acoso laboral. Casos, por ejemplo, famosos que han llegado a los medios de este tipo de violencia de género está el de la soldado Alexa Bueno. Ella era la community manager de la Sedena y ella denunció acoso laboral y tuvo que acabar pidiendo su baja de las Fuerzas Armadas porque la situación ya era insostenible. Está, por ejemplo, el caso de Carla Narváez, quien fue víctima de violencia sexual en la Armada de México. Está también, por ejemplo, el feminicidio de la subteniente Susana Sayas, quien tras pelearse con su novio, que era un oficial de más alto grado que ella, de pronto aparece muerta. La Fiscalía Militar de Justicia afirma que se trató de un suicidio, ¿no? Que Susana tenía el corazón roto y que pues decidió quitarse la vida, pero cuando se hicieron las pruebas de rodisonato de sodio, cuando tú disparas un arma, la pólvora se queda en tu piel todavía algunas semanas y puedes aplicarle un químico que toma cierto color, si has disparado un arma de fuego recientemente, salió negativo. Es decir, era un tiro a corta distancia, a quemarropa, no dio positivo el rodisonato de sodio. Claramente se trata de un asesinato, pero la Fiscalía Militar lo dejó en la total impunidad y lo dejó simplemente como un suicidio. Y sobre estos temas de violencia de género, hay también otro incidente
que ocurrió, no recuerdo si fue en 2015. em, Hubo una oficial, creo que una comandante de sección, es decir, una teniente en el Heroico Colegio Militar, que es donde se concentran todos los planteles de educación militar para hacer su curso básico, el famoso CAMBI, curso de adiestramiento militar básico individual. Y la teniente se metió en problemas porque reúne a las cadetes de su sección, a quienes ella estaba a su cargo, y les dice, señoritas, les voy a dar el consejo de su vida. Si ustedes quieren tener éxito en las Fuerzas Armadas, se tienen que buscar a un oficial de más alta jerarquía que ustedes, que las tenga bien vestidas, bien pagadas y bien cogidas. Con esas palabras. Porque dado que la proporción de personal femenino a masculino es muy dispar, hay casi, por cada mujer hay 9 varones, más o menos redondeando en las Fuerzas Armadas, pues hay una especie de competencia, hay una especie de visión del personal femenino terrible, como si fueran mercancía, o sea, como si fuera una competencia entre el sargento y el capitán y el mayor para tener una pareja sentimental, y quien tenga la mayor jerarquía es quien acabará ganando y quien puede dar más tutela a esta persona. Entonces es una realidad muy terrible, y que, les insisto, en las estadísticas, ahora por ejemplo, hay muchas investigaciones periodísticas a propósito de la Guardia Nacional de denuncias de violencia de género que no acaban en absolutamente nada. Pero también hay que reconocerlo, y es muy triste, la violencia sexual no solamente la sufren las mujeres, sino que también hay prácticas verdaderamente abominables que también experimenta el personal masculino. Um, a título personal, conozco al menos una anécdota del Escuadrón de Caballería. Um, ya desde el siglo XX era famoso que en el colegio militar existían unos personajes llamados las tías. Las tías eran mujeres, hoy quizás les llamaríamos sugar mommies, que iban los jueves, que es el día de visita, a ver a los cadetes desfilar. Um, pues se les acercaban en la visita, les coqueteaban, y pues lo que buscaban era tener una pareja sentimental, y los cadetes, a cambio de sus servicios sexuales, obtenían dinero, ¿no? Y dinero que se utiliza en la semana para pagar las extorsiones que hay que pagar. Al menos el caso que yo conozco fue ligeramente distinto, porque en lugar de ser tías rich, más bien fue un grupo de tíos rich, es decir, de varones, de personas atraídas hacia el mismo sexo, que fueron a buscar cadetes del colegio militar que les resultaran atractivos. Y conozco compañeros que me lo confesaron entre lágrimas y que les fue muy difícil admitirlo, que me dijeron, oye, yo no era homosexual, pero acepté este dinero y estuve teniendo una relación con esta persona durante X tiempo, pues porque la cantidad de dinero que nos pedían era tanta, específicamente en caballería, que pues ni modo, o sea, no me quedaba de otra. Había semanas que yo trataba de darles dinero justo para que no tuvieran que, al menos esa semana, tener que pasar por esa situación, pero bueno, tampoco había forma de ayudarles todo el tiempo, y es una cosa terrible, ¿no? Y que uno no se esperaría que ocurra en una universidad, ¿no? O sea, es una universidad pública. No tendría por qué nadie tener que estarse prostituyendo para pagar dinero que ni siquiera es colegiatura, sino que es fruto de extorsiones. Entonces, tengo cientos de anécdotas que les podría contar, pero este video ya quedó muy largo, así que lo concluyo de manera de resumen. En términos estadísticos, escuchen el dato, la eficiencia terminal promedio, es decir, el número de personas que se gradúan de los planteles de educación militar y naval, es más o menos del 33%. Es decir, usando números redondos, más o menos 1 de cada 3 personas que ingresan a uno de estos planteles se va a graduar. Por ejemplo, en mi antigüedad, en el Heroico Colegio Militar, que éramos más de 500 cadetes, solo se graduaron más o menos 180 oficiales. Eh, Esto tendría que ser un tremendo dato de alarma, porque las Fuerzas Armadas están sistemáticamente torturando jóvenes, aplastando su vocación militar, y al público tendrá que preocuparle, uno, porque es un desperdicio de recursos públicos el pagar el entrenamiento y el equipo del 67% que no se va a graduar, pero además por las razones incorrectas. No es porque no tengan vocación, sino es porque están siendo torturados sistemáticamente. Y todavía más grave, pensemos en ese oficial que sí se graduó. Esa es una persona que va a cargar toda su vida con esas heridas emocionales del abuso que sufrió en su etapa como recluta. Y esas heridas emocionales se van a manifestar
cuando lidie con detenidos, cuando interactúe con la sociedad civil, cuando tenga que tratar con la prensa, porque así va a reaccionar de forma autoritaria, de forma violenta. Y es triste decirlo, pero esas son las personas que te van a venir a salvar la próxima vez que marques al 911 y te digan, ah, sí, ya mandamos a la Guardia Nacional, que no es otra cosa que el ejército disfrazado de policía. Esos traumas, esa visión del mundo, eso es lo que va a traer la persona que te va a rescatar. Tenemos unas Fuerzas Armadas que simultáneamente están compuestas de víctimas, pero también de victimarios, porque se espera cuando tú eres el antiguo o cuando tú eres quien tiene el mando, que hagas cumplir la disciplina exactamente con los mismos métodos. Cerrando, yo le diría a los jóvenes que han visto este video, les agradezco que hayan llegado hasta esta parte porque es un video muy largo. Es importante que sepan a lo que se están metiendo cuando causen alta en las Fuerzas Armadas. Y también quisiera hablar, para los que me ven, que ya han vivido estas experiencias, que están en el activo o que en algún momento han estado en el activo en las Fuerzas Armadas, que sepan que no están solos, que no debe darles vergüenza ni el haber guardado silencio en torno a estas prácticas, ni tampoco quienes hayan decidido hacerlo, hablar abiertamente de ellas. No todo el mundo denuncia estas prácticas y en México es prácticamente imposible lograr que Sedena o Semar sean castigadas por estos hechos. De acuerdo con el índice global de impunidad, alrededor del 99% de los 30 millones de delitos que se cometen en México quedan impunes. Es un país en el que el sistema de justicia está completamente atrofiado. Y yo les diría, sepan que el no haber denunciado no los hace cobardes y tampoco a quienes hayan continuado su carrera militar, pues no los hace más ni los hace menos el camino de vida que hayan tomado, porque al final todos los que hemos compartido algún breve tiempo, algún breve paso por las Fuerzas Armadas, estamos hermanados por el dolor, por las lágrimas, por el sudor, por las risas, por todo lo que vivimos allá adentro. Yo a la fecha sigo en contacto estrecho con mi antigüedad, son mis hermanitos y hermanitas. Sin dudarlo, me pondría al frente de un pelotón de fusilamiento por ayudar a cualquiera de ellos. Y creo que ya es momento de levantar la voz contra estas prácticas. A nosotros ya nos jodieron, ¿no? Ya nos dejaron cicatrices para toda la vida, pero podemos ser agentes de cambio. No seamos los líderes que tuvimos, sino más bien seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Cualquiera puede liderar desde el miedo, así obedecen los perros a base de palos, pero no cualquiera puede persuadir y convencer para que tus soldados te sigan. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y yo les invitaría, seamos mejores que quienes nos lastimaron, sin importar en qué trinchera nos estemos desempeñando en esta vida, y no caigamos en la argumentación de que estas prácticas, estas novatadas, ritos iniciáticos, son simplemente un reto que hay que pasar, son algo que es indispensable para el carácter. Lo que les acabo de describir son delitos. Si ustedes toman el Código Penal Federal y el Código de Justicia Militar, van a encontrar que estas conductas que les acabo de describir aquí se llaman, por ejemplo, lesiones, se llama tortura, se llama abuso de autoridad. Entonces, no caigamos en la defensa de estas prácticas en nombre de que es indispensable para forjar carácter y salir a las calles a hacer cumplir la ley. No podemos hacer cumplir la ley si desde nuestros procesos de formación la estamos quebrantando. Entonces, no podemos admitir esa contradicción internamente dentro de la institución. Gracias por haber visto este video y les insisto, todavía queda un montón de anécdotas que puedo contarles y que espero sacar en alguna segunda parte de este video.